muy interesantes, y quiero felicitarlos en lo personal porque no tengo memoria de haber tenido tanto acercamiento al deporte como en esta cuarentena, no solo en las capacitaciones, sino conocer tanta gente y estar tan en contacto como nunca. ¿Sí? ¿Quién diría que nos acercó tanto la cuarentena, ¿no? Pero en capacitaciones, que la mayoría, muchas he estado, los profes principalmente, porque veo que la mayoría son profes de los que fueron ingresando, preocupados siempre por mejorar nuestro entrenamiento, mejorar nuestra performance, mejorar. Cuando me preguntaron de qué te gustaría hablar, y dije, y hablemos un poquito de también qué le puede pasar a un deportista cuando todo el tiempo le exigimos, pero desde una esfera sin perder lo científico, una esfera que podamos entenderlo y responsabilizarnos, no solamente desde el ámbito médico, sino yo lo que quiero en esta charla y mi objetivo en esta charla es que se respondan muchas preguntas, pero sobre todo logremos que ustedes, profe, con mis colegas, que estoy viendo que están ingresando varios, tengamos un espíritu común en entender esta patología que no se va a acabar nunca y que muchas veces nos produce tanta angustia, pero tan poco se hace desde nuestros lugares, ¿sí? Y de pronto me doy cuenta que todo queda como responsabilidad de los médicos. Y acá la idea sería que cada vez sea más responsabilidad globalizada de todos, y vamos a ver al final de la charla en qué aspecto nos podemos ayudar. Así que cuando vos me digas, Gaby, arrancamos a compartir pantalla. ¿Empezamos, Gaby? ¿No se te escucha? Sí, Sergio. Perdón, Sí, Sergio. ¿empezamos? Dele nomás. Sí, ya tenés para Listo, compartir pantalla y podés presentar el Power que hiciste. Muchas gracias. por favor. Bueno, antes que nada, me gustaría, yo sé que va a salir pixelado, pero les quería presentar. Este es el equipo médico que está trabajando conmigo ya 2 años, que es un cuerpo médico permanente. Tenemos una licenciada en nutrición, Romina. Nos acompaña también Lucas, hoy presente en la sala, es kinesiólogo. Carlitos Escudero, kinesiólogo, muy conocido en el básquet también. Marquitos, que aparte de kinesio es osteópata. Juan Pablo González, kinesiólogo, repejista. En este video no está Luriaga y Damián Giraudi, incorporado hace poquito también, Damián en Villa Mercedes. Y este cuerpo médico lo que intenta hacer desde hace unos años es mantenerse activo, principalmente con el equipo de binacionales. Para el que no conoce, binacionales son nuestras selecciones, les ponemos mucha pasión y mucha entrega justamente porque ellos nos representan una vez en el año en todo el país, incluso con nuestros... quería mencionarlos y bueno, y contarles lo que estábamos haciendo desde el cuerpo médico. Vamos a meternos ya en la charla y, como les decía al principio, muchas veces uno trata de explicar y de responder preguntas, como, a ver, ¿con el control precompetitivo basta para evitar una muerte súbita? ¿Es mucho o es poco un electro? ¿Es mejor la ergometría? Parece que si lo subo a una bicicleta tengo mayor probabilidad de encontrar un problema al esfuerzo. Si hago más estudios, ¿me quedo más tranquilo? ¿Quiere decir que si no tengo obra social y no me puedo hacer estudios, me voy a morir más rápido? ¿A qué especialista voy? ¿Voy a un deportólogo, voy a un cardiólogo, voy a un pediatra, voy a un médico clínico que me pueda hacer todo? ¿Voy a un traumatólogo para que me vea la columna? ¿A qué médico voy? Por último, y tal vez esta no se la pueda responder, ¿el deporte es salud? ¿Si hacen falta tantos médicos para saber si un deportista está apto? ¿Es salud realmente? Entonces, empecemos. En fisiología del deporte aparece este gráfico aburridísimo, pero necesito explicarlo en 2 segundos y fácil. Cuando uno emite y hace una actividad física, requiere de lo que nosotros llamamos gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que yo necesito por latido para tener una actividad física eficiente.
¿Cómo se logra ese gasto cardíaco? Con dos variables que se las voy a hacer muy fácil. La primera, el gasto cardíaco está dado por el volumen sistólico. ¿Qué es volumen sistólico? La cantidad de sangre que llega al ventrículo izquierdo y que luego es expulsada al resto del organismo. Cuanto más sangre llega al ventrículo, menos veces necesita el corazón bombear. Cuando menos sangre llega, más veces bombea. Entonces, el volumen sistólico está dado también por la frecuencia cardíaca que me va a dar la cantidad de sangre que me va a llegar al cuerpo para realizar una actividad física. Esa gran fórmula que vimos al principio se reduce solamente en esto. Gasto cardíaco igual a volumen sistólico, recuerden la cantidad de sangre que llega al ventrículo y que se expulsa a través de la frecuencia cardíaca. ¿Bien? Cuanto más se entrena, más eficiente nos ponemos. Y miren esto. Alguien que no hace deporte, van a ver que van a tener una arteria coronaria, que lo van a ver a la izquierda de su pantalla, va a tener entre 2,5 y 3,5 milímetros. El ventrículo izquierdo, que es esa cavidad que parece un vaso, no va a medir más de 50 milímetros. Por lo tanto, el volumen antes del latido va a ser similar a este vaso. Miren, 130 mililitros, medidos. Cuando un deportista comienza a entrenar, de hecho hay estudios que uno dice, ¿cuánto tengo que entrenar para mejorar este volumen de sangre? Y con 5 veces por semana que uno entrene, puede lograr, primero que una arteria de los 3,5 me pase por lo menos a unos 5 o 6 milímetros. Y ese volumen que al principio era 130, me aumente a esto. Solamente entrenando. Quiere decir que aumenté la cantidad de volumen que me llega de sangre a mi corazón y para eso voy a necesitar menos frecuencia cardíaca. Es decir, mi corazón tiene que latir menos veces porque tengo más sangre. Esa simple aclaración nos permite conocer que un deportista, adaptado a un entrenamiento, tiene un gasto cardíaco eficiente. Les dejo esto de anécdota. Keiren de Mar es un maratonista, fue medalla de bronce año 27. Miren la arteria coronaria. Nosotros dijimos recién, un máximo en un deportista 6 milímetros. 9 milímetros tenía este animal. El volumen del ventrículo, recién les decía, hasta 65 milímetros he visto. ¿Sí? Miren esta otra persona, no sé si lo conocen, Miguel Undaín, estoy con deporte en el recuerdo, pero bueno, 72 milímetros es esto, más o menos para que ustedes se den cuenta, lleno. 250 mililitros por minuto, una bestia. Así ganó 5 veces el Tour de Francia, campeón olímpico y demás, ciclista. La pregunta es, si más sangre me llega a mi organismo, menos frecuencia cardíaca tengo, por lo tanto, voy a ser eficiente energéticamente. ¿Qué quiere decir? Voy a gastar menos energía para hacer lo mismo. Mientras más eficiente, mejor la performance. Entonces, a ver, pasémoslo. ¿Se acuerdan el Falcon viejo, años 72, 76? Seguro sus padres lo tenían. Para hacer 100 kilómetros necesitaba 16 litros. El surtidor cerquita porque consumía como loco. ¿Era eficiente? No. Eficiente son nuestros autos. Perdonando a la marca, con 5 litros hacemos 100 kilómetros con un motor híbrido. Eficiencia es menos energía para hacer la misma cantidad de carga. Eso es eficiencia. La pregunta es que nos vamos a hacer lo siguiente. ¿Todos los corazones se van a adaptar a los cambios del entrenamiento de alta competencia? Y fíjense que les cambio la pregunta del principio. Al principio dije, si hacemos estudio podemos evitar la muerte súbita. Ahí cambio la pregunta. ¿Todos los corazones se adaptan a la alta competencia? ¿Se adaptan a la eficiencia deportiva de tener un ventrículo más grande, de tener un corazón que lata más despacio? Todo lo pueden hacer y vamos a ver si lo respondemos a la pregunta. Miren esto. ¿Se pixela mucho, Gaby?
No, más o menos. Es también dependiendo del internet que tenga cada uno en su hogar, Bien, pero por para lo los menos que no se ve y se entiende. están viendo un partido de fútbol, año 2016, Europa League, miren la cara de esos dos muchachos, el desconcierto que tienen. De pronto, uno de los jugadores tiene un episodio de muerte súbita, y yo quiero que se pongan ahora en una cancha de fútbol, en una cancha de básquet, en una cancha de handball, lo que sea. Tiene una cosa particular de deporte que todos pensamos que vamos a un lugar donde vamos a ver gente sana compitiendo contra gente sana, va a haber alegría, todo lo que significa la competencia, y de pronto pasa un evento como este. Mírenlo, porque esto es cómo se manifiesta una muerte súbita. No sé si alcanzaron a ver el Sí, episodio. se ve. Bien, lo dejamos ahí. ¿Por qué se los muestro? Para choquearlos. ¿Puede pasar esto? Puede pasar. Lo peor de todo, muchachos, ya pasó. ¿Sí? No sé si acuerdan este evento, 2017, este chico Rodrigo Muñoz había tenido todos los estudios precompetitivos desde la infancia haciendo deporte, en una cancha a las 6 de la tarde aproximadamente, con el grupo de amiguitos, dejó de existir. Lamentablemente, en San Luis. La pregunta que todos me hacían después por las radios, ¿pero qué estudio le faltó a Rodrigo? Y la verdad que tenía los estudios al día. Y tuvo una muerte súbita. Ahora, cuando íbamos a la autopsia a preguntar de qué falleció Rodrigo, decía miocardiopatía isquémica. Y ya van a ver más adelante, durante la charla, que habría que rever el estudio y habría que rever por qué pusieron ese diagnóstico. ¿Va a pasar en San Luis que tengamos muerte súbita? Escribí en el Instagram antes de esta charla. Si nosotros traspolamos los datos epidemiológicos de otros países a San Luis, por lo menos vamos a tener 2 muertes súbitas por año. Por lo menos. ¿Estamos preparados para eso? Sigamos. ¿Qué es muerte súbita? Recién ahora la definimos. Número 1, es inesperada. Número 2, la causa es natural. Nunca es por un accidente de tránsito o por un accidente en un evento deportivo. Y eso en un corto tiempo, ¿sí? Incluso la definición muerte súbita en el deporte se considera durante el deporte o una hora posterior a la práctica deportiva. Posterior a eso no se la puede considerar muerte súbita asociada al deporte, pero sí la podemos considerar muerte súbita. Si un familiar nuestro que no tiene una patología previa o la tiene, está hablando con nosotros y de pronto tiene un evento súbito en la mesa, fallece enfrente nuestro, eso también es una muerte súbita, nada más que no es asociada al deporte. Cabe la aclaración y empecemos a estudiarlo un poquito. A ver, ¿qué dicen epidemiológicamente los estudios científicos? Que antes de los 35, uno de cada 200.000 personas puede tener un evento de muerte súbita. Uno de cada 200.000. Por eso decía yo al principio, si nosotros tenemos deportistas en esta edad, en San Luis, conociendo que tenemos unos 400.000 habitantes, podemos llegar a esperar 2 muertes súbitas durante el año. Ahora miren esto, los pacientes mayores de 38, esa pequeña proporción, perdón, de 35, la muerte súbita pasa a 1 en 18.000. Hay estudios que hablan en 1 en 16.000, 1 en 25.000, etc. ¿Por qué los 35 años? Ya lo vamos a ver. Esto me gusta aclararlo porque lo vengo diciendo desde el año 2010. En estudios hechos en las maratones, sobre todo la maratón de Boston, la más multitudinaria del mundo, se registró todos los años una muerte súbita en la maratón de Boston. Lo aclaro por si no sabían, pero desde el 2002, 2004, 2005, 2010, en un primer momento teníamos un caso cada 141.000. Miren lo que pasó entre 2005 y 2010. Ya teníamos uno cada 49.000. ¿Aumentan los casos de muerte súbita? Sí. ¿Y por qué? Sigamos. El aumento de muerte súbita, y esto es un estudio, no digamos reciente, pero del año 2016, en las divisiones inferiores de Estados Unidos, principalmente fútbol americano y básquet, aumentaron un 0.3% de los 13 a los 14 años. Estados Unidos. Recuerden siempre esto, no van a encontrar nada en Argentina. No tenemos datos.
No sabemos de qué fallecen nuestros deportistas en Argentina. No sabemos cuántas hay en Argentina. Por lo tanto, nos estamos basando en estudios de Estados Unidos, Italia, España, que son los que más siguen este caso. Sabemos que los hombres mueren más que las mujeres. ¿Sí? Las causas, bueno, hay varias. Número uno, el hombre comienza a entrenar un poco más antes que la mujer. Esto se está achicando, pero por lo general empieza más. Lo hace con más intensidad. Tiene menor protección cardiovascular, que eso se lo da a los estrógenos en la mujer, etc. ¿Por qué se muere el hombre más que la mujer? Son teorías, no se conoce del todo, pero sí más hombres que mujeres. Las causas, 80% causas cardíacas. 80% causas cardíacas. Las no cardíacas, se las enumero, el golpe de calor, las anemias, las respiratorias, las infecciones, las drogas, ¿sí? Sigamos. En menores de 35, y esto si lo están anotando, anótenlo. Antes de los 35, vamos a buscar patología congénita. Posterior a los 35, vamos a buscar patología aterosclerótica, es decir, enfermedad coronaria. ¿Sí? La enfermedad coronaria, la arteria es así, cuando empieza a tener depósitos de grasa, comienza a reducir su luz, cada vez es menor, por lo tanto, aumenta el índice de infarto. Posterior a los 35. ¿Se acuerdan? Al principio de la charla había dicho, hasta los 35, 1 cada 200.000. Luego de los 35, 1 cada 18.000. La causa, la enfermedad coronaria. ¿Sí? Pero sin embargo, cada vez tenemos más deportistas de esa edad que luego de que en toda su vida no hicieron deporte, comienzan con el running, con la bici, con entrenamientos poco habituales, por lo general bastante exigentes. Seguimos. Como no tenemos datos argentinos, la segunda pregunta que nos vamos a hacer es ¿de qué se muere y cuál es la patología del corazón que deberíamos buscar? ¿Tenemos datos en Argentina? Les repito, no hay. Pero busquemos datos en otras partes del mundo. En Estados Unidos, esta palabra es difícil, pero son las únicas dos difíciles que les voy a dar. La mayoría de los atletas se mueren de miocardiopatía hipertrófica. Miocardiopatía hipertrófica. Ya la vamos a ver en 2 segundos. Pero en España y en Italia hay otra patología más frecuente que es la miocardiopatía arritmogénica. Difícil las dos, no los quiero confundir. ¿Por qué señalo estos dos? Al no tener datos argentinos, damos por deducción que tenemos dos tipos de población nosotros, inmigrantes italianos, inmigrantes españoles y otros inmigrantes. Si tenemos ese tipo de inmigrantes, podemos sospechar que la patología más habitual dentro de nuestros deportistas pueden ser las arritmogénicas, como la miocardiopatía arritmogénica, o la miocardiopatía hipertrófica. ¿Por qué les menciono esto? Porque se quiero mostrar 2 segundos. Esto es un corazón normal. Lo que está señalado con una flecha es el miocardio, que es la parte muscular que tiene el corazón. No importa el tamaño, pero uno cuando empieza a tener mayor gasto cardíaco, aumenta el volumen, ¿se acuerdan del vaso? Aumenta el volumen, por lo tanto nuestro corazón se agranda. Y se agranda a expensas de aumentar la cantidad de músculo que tiene el ventrículo izquierdo. Existen patologías congénitas, como la miocardiopatía hipertrófica, donde ese ventrículo aumenta desproporcionadamente y por lo tanto tienen volúmenes mucho mayores que en deportistas que no tienen la enfermedad. Eso produce disminución del gasto cardíaco agudo y por lo tanto muerte súbita. Miren un corazón de una autopsia de alguien que tuvo miocardiopatía hipertrófica. ¿Se dan cuenta el tamaño de la pared? Hacia el otro lado de la flecha van a ver una pared más finita. Esa es la pared normal. La otra es el corazón engrosado. Esto es un deportista con un infarto por miocardiopatía hipertrófica que tuvo una muerte súbita. Esa sería su corazón. ¿Se dan cuenta el tamaño, no? La otra patología es la displasia ritmogénica. Se lo hago cortito. Ese músculo que ustedes vieron recién tiene la capacidad
de lado a lado transmitir electricidad. Cuando el músculo, en lugar de tener fibra muscular, tiene grasa, se llama displasia ritmogénita. Entonces están viendo el depósito de grasa en el músculo. Hay personas que tienen grasa en esa parte del músculo, del adipocito, y produce arritmias. Esas arritmias pueden producir muerte súbita. ¿Dónde se ven? Principalmente en Italia, por eso Italia tiene tantos estudios en sus deportistas. Para no aburrirlos más, vamos a dividir ahora por deporte. ¿Hay deportes que tienen más muerte súbita que otros? Sí, pero dividido por países otra vez. En Estados Unidos, 47% de las muertes súbitas fueron en el básquet, 45% en el fútbol americano. En Argentina, ¿sí? No sé. ¿Qué pasa en Italia? 58% en el fútbol, el ciclismo 13%, y miren la natación. ¿Sí? Yo nunca hubiera pensado que tenían índice tan alto en natación de muerte súbita. Por último, España, el ciclismo se lleva todas las flores, le sigue el fútbol y comienza la maratón a aumentar la cantidad de muerte súbita. Argentina, repito, no sé. Podemos deducir que las muertes súbitas, por lo que uno ve por internet, sin ser estadista para nada, fueron muchos más en el fútbol, a su vez el que más practica también. El rugby tuvo algunos eventos importantes y tuvimos algunas muertes súbitas también dentro del básquet. No son habituales, pero cuando pasan, lo van a escuchar en todos lados. A ver si puedo contestar esta pregunta, y acá voy a necesitar de los colaboradores. La pregunta es la siguiente, a todos los que están presentes en la sala. Con todos los que le mostré, con la evidencia que ustedes tienen, la pregunta es, ¿el deporte enferma el corazón o no lo enferma? Pongan sí o no, nada más. Gaby, decime cuántos sí, cuántos no a partir de ahora. Dale, yo voy a contar y voy a ir contando. A ver. ¿El corazón se enferma o no se enferma por el deporte? A ver si me vienen comprendiendo o no Van entendieron como, nada. Y la van como mayoría, 30 Porpo y 30 no. Unánime ganó el no. Bien. Hay un sí. de- O depende de la sea que intensidad, pone. de Bien. 40 son 40 no, un sí. Dos sí. De 50, 50 no, dos sí. Estuvieron estudiando todo antes de venir. Bien, les voy a mostrar un Unánime estudio. el no. ¿Gana no? Sí, Ah, no, sí. 73 ganó el no. ¿Choreó no? Bien, a ver. Les muestro un estudio. 2009. Primer estudio sobre pacientes mayores de 50 años, que por lo menos habían corrido unos 5 maratones en los últimos 3 años. Lo que buscaron, la fibrosis miocárdica, es una pequeña cicatriz en el corazón que se hace con un estudio parecido a una resonancia. Y se encontró que el 12% de esos 102 tenían esa pequeña cicatriz. Y si se lo comparaba con sedentarios que nunca habían hecho, no se lo encontraron solamente en un 4%. ¿Sí? A todos los que me pusieron sí, está muy bien. A todos los que me pusieron no, también está muy bien. ¿Por qué? A ver, depende de la intensidad, como sabiamente dijo no sé si fue en el chat, depende de la intensidad. ¿Qué se vio en ese estudio? Que estos no habían tenido, primero, antecedentes de enfermedad previa, y segundo, no habían tenido historias de entrenamientos habituales en su infancia, ni en su juventud. Número 1. Número 2. Se vio que la mayoría tenían entrenamientos sobre un umbral que nosotros lo vamos a considerar patológico. Por lo tanto, la intensidad en el deporte sí enferma cuando pasa el tiempo y cuando esa intensidad no tiene un volumen medido. Profes, conocer el volumen de sus entrenamientos es fundamental, fundamental. De hecho, a los colegas que estamos presentes, conocer el volumen de un deportista determina a veces la cantidad de estudios que le voy a pedir.
Y creo que todos me comprenden cuando digo volumen, ¿verdad? Seguimos. ¿Qué podemos hacer entonces? A ver, primero no asustarse. Yo siempre cuando doy esta clase aclaro una cosa. Yo puedo hacer miles de estudios. La pregunta es, ¿los estudios evitan la muerte súbita? Italia nos dijo que sí. ¿Por qué? En Italia en el año 80, cada 100 deportistas se morían 3. Repito, cada 100 se morían 3. Era muchísima la incidencia que tenían. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la patología? La displasia ritmogénica, esa era la principal causa. Dijeron, vamos a hacer estudios a todo el mundo. En rojo tienen los atletas que fallecían en el año 81. En azul, los no atletas. Miren, a partir del 2001, 2002, tienen menos muerte súbita que los no atletas. ¿Funciona hacer estudios precompetitivos? Sí, funciona. ¿Qué podemos hacer? Bien. Los exámenes médicos, y ahí otra vez voy a pedirle a los colaboradores, ustedes van a ver multitudes de estudios que se hacen. Quiero que me escriban rápido, en 5 segundos. Quiero que me pidan, o que escriban en su federación, ¿qué estudios le piden? Ejemplo, electrocardiograma, laboratorio, radiografía, etcétera, etcétera. Ergometría. Tirame, dale. Ergometría, electrocardiograma, 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 laboratorio, electroergometría y laboratorio, porpo. Bien, predomina electroergometría y laboratorio. La mayoría de las charlas es siempre más o menos lo mismo. El rugby pide radiografías, sobre todo de la zona cervical. El rugby también pide ecocardiograma, Doppler, ¿sí? En algunos casos. Bueno, la pregunta es, si no tengo plata para hacer todo eso, no me lo hago, dejo el deporte, porque esta es una variable importante para consultar. Si no consigo los médicos, ¿sí? Hoy tener una consulta con alguno de los profesionales que estamos hoy presentes y por lo menos 15 días, 20 días se demoran. Y no estamos hablando de los periodos donde comienzan los precompetitivos para todo el mundo. ¿Qué estudios vamos a hacer? ¿Qué evidencia hay con los estudios que vamos a hacer? Empecemos a buscar. Miren esto. El Comité Internacional Olímpico, la FIFA, ¿qué piden? Examen físico extenso, laboratorio eléctrico, cardio para todo el mundo. Recomendación de FIFA. Recomendación de Estados Unidos, nada. ¿Escucharon eso? Estados Unidos pide una historia clínica, una serie de preguntas a su deportista y solamente si en el interrogatorio es positivo se pide electro. Y posteriormente estudios según el volumen que tenga cada deportista. Italia, Israel, desde electroergometría, ecocardio y estudios genéticos a todos sus deportistas. Más adelante, si ustedes se quieren ir a estudiar, Japón hace desde el año 73, de que ingresan a la escuela hasta que llegan a la etapa más alta de su deporte, se hace estudio a todo el mundo. A pesar de esos estudios, ¿saben cuántas anomalías cardiovasculares encontraron? El 2 a 3% de los chicos estudiados. Siempre en estas charlas sale esto. El gobierno, los estados, tienen que gastar millones de pesos para encontrar patologías solamente en el 2 a 3% de sus deportistas. ¿Sí? Es una charla que puede dar para un montón de cuestiones. Y ahí entra lo ético, lo moral. ¿Tienen que gastarlo o no tienen que gastarlo? ¿Las buscamos o no las buscamos? ¿Y ustedes dejarían morir a 2 a 3% de un deportista porque no quisieron gastar? ¿Qué dicen entonces el resto de los estados? Miren esto. Si bien su incidencia es baja, la prevalencia de patología cardíaca con riesgo de muerte súbita, tanto estructural como se encuentra alrededor del 0.3% de los deportistas, lo que justifica la implementación de protocolos de la perspectiva médica, ética y social. Deberían hacerse estudios, porque yo no creo que a alguien le pese o le guste, ¿sí?, que alguno de sus deportistas tengan muerte súbita. Sigamos.
Exámenes médicos. ¿Será suficiente? No va a ser suficiente. Y escúchenme todo lo que están hoy presentes. Por más que hagamos estudios médicos exhaustivos, siempre alguno va a quedar afuera. Les voy a dar ejemplos. ¿Se acuerdan la patología displasia ritmogénica? Con los electrocardiogramas solamente vamos a detectar de 100, solamente detectaremos 70. Y de las hipertrofias miocárdicas, con un electro solamente vamos a detectar a veces 80. ¿Quiere decir que el electro me va a dejar afuera alguna patología? Sí. Bueno, hagámosles ergometría todos. No está indicado. ¿Por qué? Porque la ergometría muchas veces me enferma chicos que no tenían nada. Repito, hay niños que tienen un corazón que no tiene demasiada madurez y cuando hago ergometrías me pueden enfermar, es decir, que son poco específicos. ¿Se recomienda ergometría a todo el mundo? No. Y eso se lo digo con evidencia médica. Tercero, ¿a quién hacemos ergometría entonces? Mayores de 35 es lo que dice la Sociedad de Cardiología. Por último, ¿hacemos ecocardio a todo el mundo? Es muy caro, es muy difícil que un médico solo con ecocardio pueda encontrar todas las patologías, pero estaría indicado algunas patologías que buscamos específicamente. En definitiva, gente, cuanto más sepa yo de las patologías que busco, por eso es que le decía, no tenemos estadística en Argentina, más específico soy con el estudio. Entonces, si yo hago estudios a todo, ¿voy a evitar todas las muertes súbitas? No. Por eso el segundo punto es el RCP. No debería haber lugar en donde se practica deporte que por lo menos alguna persona sepa hacer RCP. Tiene que estar emparentado con todas las actividades deportivas. No les puede pasar lo que pasó año 2016. Euroleague, el tipo con muerte súbita y nadie llevó un desfibrilador. No sé si se dieron cuenta en el video que les mostré. Nadie le hizo RCP en los 7 minutos que duró su muerte. Por ende, falleció. Lo mismo nos va a pasar. Va a pasar que tengamos un evento súbito. Va a pasar. Tenemos que estar preparados. Por último, tenemos que conocer de qué fallecen nuestros deportistas. Por eso necesitamos la estadística. Tenemos que conocer cuál es la patología más habitual dentro del deportista para buscarlas como médicos y para que ustedes insistan en seguir estos controles. Entonces, yo hice este pequeño gráfico. Yo considero, ya concluyendo, que si hablamos de muerte súbita nunca nos podemos parar solamente en la expectativa de que los médicos hagamos todo, encontremos todo y solucionemos todo. ¿Por qué? Porque se nos van a escapar. Van a quedar pacientes sin diagnóstico. Por lo tanto, como responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí presentes, no debería haber lugar que no sepan hacer RCP. Cada cancha tendría que tener a alguien instruido. Y si tenemos un sueño mucho más amplio, debería haber un desfibrilador en cada cancha. Sería ideal, ¿sí? Difícil, pero no lo pongan como imposible. Por último, si tenemos estadísticas precisas, podemos conocer de qué fallecen nuestros deportistas, por lo tanto, encontrar con los estudios lo que estamos buscando. Hoy estamos vagando en el mar de estudios hechos en Estados Unidos, en Italia y demás, pero no sobre una evidencia concreta para buscarlo, lo que realmente. De ahí vamos a sacar lo que realmente deberíamos hacer. Por último, leyes provinciales y nacionales. ¿A qué me refiero con eso? Debería haber una ley común de estudios precompetitivos. Ustedes van a ver federaciones que tienen un montón de estudios y hay federaciones que nunca pisaron un médico. Hay federaciones que 3 veces en el año piden estudios y hay federaciones que nunca han hecho nada. Sin culpar a ninguna, debería ser un criterio común. De esa forma nosotros podríamos encontrar estadísticamente cuáles son las patologías más habituales en San Luis, de qué fallecen nuestros deportistas en San Luis y obviamente estudiarlos más. Es una simple opinión basada en evidencia. Lo que traté de hacer es bajar sin perder el peso científico para que no solamente quede como algo hecho para médicos, sino que también sea una responsabilidad de todos los que estamos presentes. Preguntas, lo que necesiten.
a disposición. Tremendo, Porpo, es muy claro y muy rico en cuanto al contenido. Mirá, acá hay unas preguntas, te las voy formulando, así vamos viendo. ¿Los antecedentes familiares son importantes a la hora de indicar los estudios para realizar? Fundamentales. Pregunta Rosa. Fundamentales. Te digo por qué. Mira, dije, en Estados Unidos el único chequeo que se hace es una anamnesis. Cuando decimos anamnesis, una serie de preguntas. Se dice, por evidencia médica, que el mejor examen que puede hacer un médico y que encuentra el 70% de las patologías de un deportista es solamente las preguntas, la anamnesis. Y entre esas preguntas, fundamental es conocer los antecedentes del papá, la mamá, los hermanos, sobre todo de la primera generación. Si el abuelo tuvo una patología de muerte súbita, podemos pasarla, pero si papá, mamá tuvo muerte súbita, es un paciente de riesgo y requiere más estudios. ¿Sí o sí? Seguimos. Perfecto. Acá tengo una pregunta yo. A ver, Dime. una persona de más de 35 años con algún factor de riesgo cardiovascular, por ejemplo, diabetes, si debe realizarse algún estudio más, aparte de la ergo, para evaluar isquemia. Sí, muy El buena. ecoestrés. Correcto, muy buena. A ver, dentro de los estudios tenemos un montón. Ahí entra algo que no lo mencioné porque estábamos hablando de deportistas sanos que ingresan a hacer actividad física. Existe un grupo de deportistas que se llaman deportistas con factores de riesgo. El paciente diabético, hipertenso, el obeso, con patologías crónicas como el cáncer, etcétera, son pacientes de riesgo y deberían hacer, aparte de la ergometría que es obligatoria, un ecocardio, si es posible estrés mejor, un laboratorio completo y obviamente que su médico de cabecera tenga todos sus antecedentes y yo siempre aconsejo, pero ya desde la perspectiva deportológica, que tenga una charla, si es posible, con el profe, para que los volúmenes puedan charlarse y explicar al paciente lo que es un volumen. ¿Sí? Decirle, a ver, ¿cuántas horas pensás entrenar por día? ¿Cuántas horas empezás a entrenar por semana? ¿Cuántas horas entrenás por mes? Es muy importante, no es lo mismo hacer un estudio para un paciente que va a entrenar 3 horas por día para otro que va a salir a caminar con su señora una tarde. Es totalmente diferente. Es diferente el deporte que hace. ¿Sí? Hoy el ciclismo y el running se llevan todos los laureles, la mayoría que empieza por esos lugares, ¿no? Lo mínimo que tiene que hacer es calcular volumen el médico y sobre eso es la serie de estudios que vamos a pedir. No sé si contesté la pregunta. Perfecto. Los problemas de presión arterial controlados por medicamentos, ¿permiten hacer deportes o no es recomendable? Sí. No. La verdad que es rara vez. Es raro que yo te diga en una consulta que no puedes hacer algo. ¿Sí? Siempre se adapta a todo. A ver, en hipertensión, repito, es una patología y es un paciente de riesgo. ¿Sí? Por más que no, pero está controlado, es un paciente de riesgo, que lo voy a estudiar casi igual que el diabético. ¿Sí? Eso no se discute. Sí te puedo decir dos cosas. Sí hay estudios, si vas a hacer gimnasio y tenés hipertensión, deberías evitar todos los ejercicios que estimulen el valsalva. El valsalva es la fuerza esta, mirá, mírenme en la cámara, se van a reír un rato, pero es cuando hago así. Esa fuerza, donde presiono, aumento la presión intraabdominal, eso aumenta presión y produce riesgo cardiovascular. Esa deberíamos evitarla. Cada vez que vayas a un gimnasio o que hagas una fuerza a concéntrico o excéntrico, trata de expirar cuando hagas la fuerza, número 1. Segundo, los volúmenes cardiovasculares, a más volumen, mayor cantidad de esfuerzo cardiovascular. ¿Se acuerdan el corazón que se engrosaba a causa del aumento del gasto cardíaco? En el ventrículo izquierdo del hipertenso ya viene engrosado por su patología. Por lo tanto, mi consejo es que su cardiólogo, siempre el mismo en lo posible,
vaya evaluando cuánto va creciendo esa pared. Porque a más volumen de esa pared en un hipertenso, mayor probabilidad de infarto de miocardio. No sé si fui claro. Si te quedó una duda, la aclaramos para que no haya problema y no se asuste el paciente. Perfecto, Purpo. Alan. Sí, a ver. El RCP se recomienda no solo reanimación, sin embargo, es fundamental el desfibrilador. Pero en Argentina, un país Totalmente. menos desarrollado, no existe esa posibilidad. Bueno, eso es lo que estuvimos hablando un poco recién. Acá hay Totalmente. otra. Sí, Mirá, Purpo, déjame está decir dos interesante. cosas. Déjame decir Sí, dos Sí, cosas. sí. Mirá, número uno. Vos sabés que eso de los países desarrollados o no desarrollados, yo te voy a dar un ejemplo, después si quieren ver, si bien no es una potencia, Sudáfrica tiene un desfibrilador por cada cancha que tiene. ¿Sí? Tuvieron un problema de muerte súbita. ¿Quién compró los desfibriladores? ¿Quién compró el desfibrilador? Los papás. Vos vas a decir, me vas a hacer comprar un desfibrilador. Un desfibrilador sale 25.000 pesos, 35.000, y comprado en volumen tal vez con un poquito menos. ¿Sí? Si le vamos a dejar la responsabilidad al gobierno de todo lo que tenemos que hacer, ahí yo creo que un grupo de papás, un grupo de profe, que se compra un desfibrilador sabiendo que si pasa algo voy a saber hacer algo, le salvo la vida a un pibe por 25.000 pesos, 30.000, 40.000 pesos. Debería tener esto ya en la cabeza mucha gente de los que están hoy presentes y que tienen clubes a cargo. Les dejo esa inquietud, estaría buenísimo verlo, me parece sería un avance no solo de su estructura, sino un avance en el pensamiento. Te hago otra. El que no ha hecho deporte nunca y se le ocurre de la nada empezar a realizar deporte, ¿qué consecuencias podría tener? Otra vez, depende del volumen. Depende del volumen. Y ahora, ya que estamos en cuarentena, te uno con eso. A los 2 días de dejar de hacer deporte, 2 días, míreme bien, 2 días de dejar de hacer deporte, uno pierde casi el 20% del volumen de sangre que generó entrenando. Deportista de alta competencia y no alta competencia. 2 días. A los 28, 30 días pierde la fuerza que tuvo cuando estaba entrenando. ¿Sí? Para que la gente se dé cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? No puedo empezar mañana a correr igual que cuando lo hacía antes de la cuarentena. Porque no tengo ni la cantidad de sangre que tenía antes, ni la fuerza que tenía antes, ¿sí? Y no tengo ni la coordinación que tenía antes porque perdí fuerza. ¿Qué quiero decir con eso? El que nunca hizo deporte no tiene ni fuerza de base, no tiene estimulado su sistema neuromuscular, por lo tanto no tiene coordinación, y hasta correr le va a ser difícil si nunca lo hizo. Mi sugerencia en los pacientes que vienen por primera vez es la siguiente. Primero, que el volumen, es decir, la cantidad de deporte que haga por día sea gradual, que comience por la fuerza, la coordinación, que tonifique su core y su zona media, y después comience con una técnica de carrera mínima, y recién ahí comience con una fase de entrenamiento regular. Ese es mi consejo. No es que no haga deporte. Los médicos parece que es fácil, salga a caminar, pero después me vienen por dolor de cintura y dolor de rodilla. Lo que debemos hacer, y esto para mis colegas, es indiquemos la actividad física, pero con un parámetro gradual de actividad al que nunca hizo nada. Ustedes saben la cantidad de consultas que yo tengo de gente que empezó y ahora le duele más que antes. Entonces, lo primero que me dice, ¿para qué me mandan a hacer deporte si ahora me duele más que antes? La típica. Claro. Bueno, perfecto. Bueno, Sergio, te hago otra de adultos mayores, que la verdad que están preguntando mucho. Un adulto mayor con antecedente arrítmico. ¿Qué tipo de actividad recomendás y qué intensidad? Habría que ver qué arritmia, ¿no? Y si está controlada o no está controlada. Hay un problema con las arritmias que son los fármacos que le dan a la arritmia. Por lo general se le dan algo que llaman beta bloqueantes. Los beta bloqueantes lo que hacen es bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, una patología es la arritmia donde el corazón puede tener latidos asincrónicos.
Pero otra cosa es cuando queremos controlar esos latidos con un fármaco que baja la frecuencia y baja la presión. Entonces, lo que hay que hacer es el inicio gradual con cargas progresivas, despacito y lento. De cualquier deporte, de la mayoría de los deportes se pueden iniciar de esa forma. ¿Qué se desaconseja? Se desaconseja que las intensidades sean de tipo anaeróbicas. ¿Qué quiere decir? Todos los deportes que tengan sprint, no sé si todos me van a entender el sprint, que es la velocidad explosiva, ¿sí? El 50 metros, el 30 metros, el 20 metros al palo, corriendo rápido, todos esos deportes requieren un entrenamiento previo y el paciente que tiene una arritmia responde muy lento a ese estímulo. Por lo tanto, va a empezar con síntomas. ¿Qué síntomas? Mareo, desvanecimiento, náuseas, etc. Y hasta puede perjudicar después, posteriormente, hasta puede producir una muerte súbita. Mi consejo es, cualquier deporte que se inicie, no se inicie en fase anaeróbica. No se vaya a jugar el partidito, porque ¿vieron esos 50 metros explosivos que yo voy a buscar la pelota? A frecuencias altas con un antiarrítmico, es peligrosísimo. Entonces, primero entreno con cargas graduales y después todo se puede hacer. Cargas graduales, volumen controlado. Bárbaro. Doctor, los niños que realizan prácticas deportivas en clubes y... Dame un segundo que justo se me corre. Doctor, los niños que realizan prácticas deportivas en escuelas deportivas y clubes, ¿qué exámenes le tendrían que pedir cuando empiecen a realizar la ya mencionada actividad? Fútbol, me dijiste, Gaby. No, en escuelas deportivas o clubes, no especifica ningún deporte. Está bien. ¿Qué Mirá, exámenes recomendás vos que le tendrían que pedir? volvemos otra vez a la evidencia médica. Sociedad Argentina de Pediatría, para los pediatras que ahí vi que había algunos, Sociedad Argentina de Pediatría el año pasado emitió un documento que está hermoso, está buenísimo, el que lo necesita después se los puedo mandar. Y la sociedad dice, número 1, hasta los 13 años, chequeo médico con su pediatra. No dice deportólogo, no dice cardiólogo, no dice nada. Y está discutido el uso de electro o no. Entonces hay algunos pediatras que dicen por lo menos un electro antes de los 13. Sociedad Argentina de Pediatría. La Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación de Cardiología recomiendan que después de los 13 años tengan por lo menos un electro por año, todos los chicos que hagan deporte, y antes de los 13 años, uno por lo menos hasta los 13. ¿Sí? Mi consejo viene ahora, a ver, de estos años, ¿qué he aprendido? Que primero pregunto qué volumen de entrenamiento tiene el chico. Yo tengo deportistas, te voy a dar un ejemplo. Gimnasia rítmica, que ahí veo que hay un par de profes de gimnasia rítmica. Entrenan 3 horas por día, de lunes a sábado. Niños que arrancan entre los 7 y los 12 años. Un niño a esa edad no entrena de esa forma porque la disciplina es así. Natación, después de los 12, 13 años, están en las 3 horas promedio de entrenamiento. Gimnasia artística, de 2 a 3 horas por día. A esos chicos, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos solamente, le hacemos una entrevista y lo mandamos a la casa? No. Ahí yo sugiero no solamente un electrocardiograma, sino que con el paso del tiempo y luego de mucho volumen, tal vez se haya que incorporar en ellos un ecocardio para ir controlando los volúmenes del ventrículo izquierdo. Pero vuelvo a repetir, primero, ¿cuánto hacen? En un niño que va a la escuela y hace a veces 1 hora por día de actividad física, se considera que tiene un volumen de actividad física suficiente para no ser sedentario. Vuelvo a repetir, escuchen esto. Decir que un niño hace una actividad de 1 hora por día, para la OMS, es considerado no sedentario. Repito, para que un niño no sea sedentario debería hacer 1 hora de actividad física por día. La pregunta es, ¿por qué si es lo único que hace le vamos a hacer un electro? Hace años nosotros nos trepábamos los árboles 4 horas por día y no nos hacían electro a nadie. Y ahora el nenito que entrena en la escuela 30 minutos le pedimos electro a todos.
Entonces, vuelvo a repetir, depende del volumen, ¿sí? Depende de las federaciones, tenemos que llegar a un criterio común, porque si no, todos opinamos, pero no tenemos evidencia médica para decirlo. Por eso mencioné a Sociedad Argentina de Pediatría, mencioné a Sociedad de Cardiología como evidencia médica. Mi consejo es, según el volumen, la cantidad de estudios. No sé si fui claro. Perfecto. Hacemos las últimas dos, Alan, y así ya también lo liberamos a Porpo, ¿sí? Dale. A ver. ¿Es más riesgoso el corazón dilatado que el hipertrófico? Oh, Pregunta preguntón. Enrique. Mira, a ver, vamos a definir. El corazón hipertrófico era el volumen, la pared del corazón, la voy a mostrar acá, gruesa. El corazón dilatado es el ventrículo grande. Es decir, son dos cosas totalmente distintas. Cuando hablamos de un corazón grande, no es porque terminó haciendo una compensación a un estímulo, ¿sí?, a causa de su deporte. Hay muchas veces que un corazón grande es a causa de una insuficiencia cardíaca. Y estamos hablando de una patología muy, muy complicada que no es fácil tratarla, ¿sí? Esa es una de las causas. Ahora, el corazón hipertrófico, un corazón con una pared ancha, patológica, ¿sí? De hecho, no quiero mencionar algunos, pero tenemos hasta deportistas argentinos de alta competencia que lo han tenido y tuvieron que dejar su disciplina. Son dos cosas distintas. Peligrosos son los dos, y los dos son causa de muerte súbita, y los dos son causa de abandono deportivo. Perfecto. Gaby, ¿querés cerrar con la Sí, última? acá hay, las personas que tienen marcapaso, ¿qué actividades sugerís que realicen? Bien, ahí hay que tener una charla con el cardiólogo. El marcapaso por lo general se lo coloca cuando la frecuencia cardíaca es baja, eso se llama bradicardia, corazón late lento, o cuando hay algunos tipos de arritmia que no vienen al caso. En los dos casos, ese paciente no podía haber hecho deporte antes de su marcapaso. Aclaramos número uno eso. Segundo, una vez que su cardiólogo programe su marcapaso, le va a dar una frecuencia máxima, una frecuencia mínima. Por lo tanto, el cardiólogo es el que indica al profe el volumen y la frecuencia que tiene que manejar ese paciente. Repito, el cardiólogo, el médico de cabecera, el deportólogo, tiene que anotarle al paciente en qué frecuencia puede trabajar ese paciente, frecuencia cardíaca, ¿eh? El corazón va a tener que marchar a tanto por minuto. El paciente tiene que saber controlársela con solamente controlarse el pulso, y de ahí vamos a determinar qué volumen y qué carga se le puede dar. ¿Cuál es mi consejo? No empiece a hacer actividad sin tener una consulta con el profesional primero, y el profesional comunicado con el profe si es que quiere hacer algún tipo de actividad. En estos casos, no tengo mi médico cerca, ¿qué puedo empezar a hacer? Comience caminando, ¿sí? Si se lo permite, puede hacer unos pequeños trotes. Si quiere ir al gimnasio, lo hace siempre y cuando tenga el valor de frecuencia cardíaca que hay que mantener. No sé si fui claro. Perfecto. Alan, unas palabras para el Perfecto. cierre. Sí, bueno, ahí estoy viendo, la verdad que siguen preguntando, pero bueno, vamos a respetar por ahí el tiempo que se ha estimado, así que, bueno, Porpo, la verdad que muy contento, agradecido totalmente por tu predisposición, la verdad que una charla interesantísima, bueno, hace mucho tiempo la venimos planeando, así que bueno, agradecerte. También veo muchos que preguntan por el tema de las charlas, bueno, esta charla, como las anteriores, pueden mandar un mail al programa deportes.sanluis. Ya estuvimos enviando esta semana, así que bueno, el que quiera las nuevas capacitaciones, bueno, se le vamos a brindar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Gaby, si querés darle el cierre. Sí, Porpo, en primer lugar agradecerte y bueno, hacerte llegar este presente en nombre del gobierno de la provincia de San Luis
y en nombre de la jefa de programa de deportes, Cintia Ramírez, nos pide que te hagamos llegar este humilde certificado en modo de agradecimiento por la predisposición y por brindarnos todo tu conocimiento. La verdad que todos los mensajes que llegan son de agradecimiento y toda la gente está muy contenta por los conocimientos que nos ha podido compartir. Así que muchas gracias, Sergio, por todo. Le voy a ceder ahí la palabra a Martín Arnaud para que haga el cierre final y ya lo despedimos. Martín. Bueno, genial. La verdad que fue una capacitación muy, muy linda, muy rica en conceptos. Como siempre, nuestro amigo Sergio Borborato, claro y en sus conceptos, y seguramente de estas horas de capacitación van a surgir un montón de formas de aclarar dudas, sobre todo a los que trabajamos en el ámbito del deporte. Así que bueno, Sergio, en lo personal agradecerte en nombre del gobierno, en nombre de Cintia Ramírez, la jefa del programa de deporte, gracias por la predisposición y bueno, seguramente estaremos abiertos a cualquier otra charla que pueda surgir en el ámbito de la medicina del deporte para seguir capacitándonos y siempre en forma gratuita, abierta, como lo venimos haciendo desde nuestro programa. Así que muy buenas noches, Sergio, para vos y agradecido a todos los que fueron parte durante este tiempo de capacitación. Muchas gracias, Sergio. No, gracias a ustedes y otra vez los felicito. Me parece muy buena la iniciativa, debería seguir post cuarentena, está muy lindo. Y un saludo a todos los mensajes lindos que me están mandando. Saludo a todos. Y me está pidiendo mi hija que les mande un saludo, que está escuchando la charla. Futura deportóloga quiere ser. Qué grande, Sergio. Bueno, todos saben cuál es la próxima capacitación. También me dicen acá que además de ser compartidas las capacitaciones, tanto esta como todas las anteriores, por el link que se les pasa cuando lo solicitan, mandando un mail a programadeportes.sanluis, también lo pueden seguir por el canal por el canal de YouTube. Están subidas también ahí. Así que, bueno, los despedimos a todos. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima capacitación. Gracias, Porpo, gracias a todos. Chao, chao, hasta la próxima.